Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy sumamente emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, porque prepárense, amantes del drama y el romance, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado rondando en nuestras cabezas y corazones desde hace un buen tiempo: Serkan y Özge. Sí, estamos hablando de ese reencuentro, ese momento que todos hemos estado esperando, analizando y, seamos honestos, hasta soñando. Hoy vamos a diseccionar cada mirada, cada sonrisa, cada pequeño gesto que nos ha hecho creer que este reencuentro no es solo un reencuentro, sino una explosión de emociones contenidas, un volcán de pasión a punto de hacer erupción. Vamos a analizar las teorías, a compartir nuestras opiniones y, por supuesto, a fantasear un poco sobre lo que podría pasar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, tengo que pedirles un favor. Si son tan fanáticos como yo de esta pareja y de todo el drama que los rodea, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque vamos a estar cubriendo todo lo relacionado con Serkan y Özge, además de otras parejas y series que nos encantan. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos unas palomitas y sumergámonos en este análisis profundo, apasionado y, por supuesto, lleno de spoilers sobre el reencuentro de Serkan y Özge. El ambiente estaba cargado. Lo sentíamos, ¿verdad? Desde el momento en que vimos las primeras imágenes filtradas, esas fotos a escondidas que nos llegaron como un rayo, supimos que algo grande estaba por suceder. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Serkan, con esa mirada intensa que lo caracteriza, esa mezcla de arrepentimiento y deseo que nos derrite a todos. Y Özge, tan hermosa como siempre, pero con una coraza que parecía impenetrable. ¿Recuerdan la primera vez que se cruzaron sus miradas en ese famoso evento benéfico? Fue como si el tiempo se hubiera detenido. El aire se hizo más denso, la música se desvaneció y solo existían ellos dos, atrapados en un torbellino de emociones. ¿Qué pensaban en ese momento? ¿Qué sentían? Es la pregunta que todos nos hicimos y que probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva. Pero podemos intentar adivinar, ¿no? Por un lado, tenemos a Serkan atormentado por el pasado, por sus errores, por el tiempo perdido. Un hombre que, a pesar de su fachada de frialdad e indiferencia, aún siente un amor profundo e innegable por Özge. Se nota en la forma en que la mira, en la manera en que se acerca, en la desesperación que se vislumbra en sus ojos. Y no solo eso, podemos ver el peso de las decisiones que tomó en el pasado reflejado en cada uno de sus movimientos. Ese hombre, que alguna vez fue tan seguro de sí mismo, ahora parece estar constantemente buscando una manera de redimirse, de demostrar que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a luchar por el amor que una vez dejó escapar. Y por otro lado, tenemos a Özge, una mujer fuerte, independiente y decidida, que ha aprendido a vivir sin Serkan, pero que aún no ha podido olvidar el amor que sintió por él. Una mujer que ha construido una muralla alrededor de su corazón para protegerse del dolor, pero que en el fondo aún alberga la esperanza de un reencuentro, de una segunda oportunidad. No debemos olvidar que el camino de Özge no ha sido fácil. Ha tenido que reconstruirse a sí misma, sanar viejas heridas y encontrar la fuerza para seguir adelante. Ha demostrado una resiliencia admirable y ha logrado construir una vida plena y satisfactoria, pero la sombra de Serkan siempre ha estado presente, recordándole un amor que fue intenso, pero también doloroso. La química entre ellos es innegable. Cada vez que están juntos, la pantalla se ilumina. Sus conversaciones están llenas de indirectas, de dobles sentidos, de silencios que dicen más que 1000 palabras. Y nosotros, como espectadores, estamos al borde del asiento, esperando el momento en que esa tensión explote y se declaren su amor de una vez por todas. Esa química es un recordatorio constante de la conexión profunda que existe entre ellos, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Es una fuerza magnética que los atrae irremediablemente, a pesar de los obstáculos y las heridas del pasado. Pero, cuidado. Porque este reencuentro no es solo miel sobre hojuelas. Hay obstáculos, hay enemigos, hay terceros en discordia que intentan separarlos a toda costa. Está la exnovia despechada, el nuevo pretendiente interesado, la familia entrometida y, por supuesto, los propios miedos e inseguridades de Serkan y Özge. El camino hacia la felicidad no es fácil y Serkan y Özge tendrán que enfrentarse a numerosos desafíos si quieren tener una oportunidad de estar juntos. La intervención de terceros, las intrigas familiares y sus propias inseguridades pondrán a prueba su amor y los obligarán a tomar decisiones difíciles.
¿Recuerdan cuando Serkan intentó acercarse a Ozge en la fiesta de aniversario de la empresa? Fue un momento de lo más incómodo. La conversación fue forzada, las sonrisas fingidas y la tensión palpable. Parecía que estaban hablando dos idiomas diferentes, que se habían convertido en dos extraños. Pero ojo. Porque incluso en esa incomodidad, se notaba el deseo, la necesidad de estar cerca el uno del otro. A pesar de la incomodidad y la distancia, la atracción entre ellos seguía siendo evidente. Podíamos ver la lucha interna de ambos, el deseo de acercarse y la necesidad de protegerse del dolor. Era un baile tenso y delicado, donde cada movimiento era analizado y cada palabra pesada. Y luego, la escena del ascensor. Uf. Esa escena nos dejó sin aliento. Atrapados en un espacio reducido, obligados a enfrentarse a sus sentimientos, a sus recuerdos, a su pasado. La mirada de Serkan suplicante, desesperada, intentando romper la barrera que Ozge había construido a su alrededor. Y la mirada de Ozge, llena de dolor, de confusión, de incertidumbre. ¿Podría perdonarlo? ¿Podría volver a confiar en él? Esa escena fue un punto de inflexión en su historia, un momento de vulnerabilidad y honestidad que les permitió ver más allá de sus propias defensas. Fue un recordatorio de la intensidad de sus sentimientos y de la necesidad de confrontar el pasado si querían tener un futuro juntos. Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Y la respuesta, como siempre, no es sencilla. Porque el perdón no es un acto único, sino un proceso largo y doloroso que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, mucho amor. Perdonar no significa olvidar, sino aceptar el pasado y elegir seguir adelante. Requiere valentía, comprensión y la voluntad de dejar atrás el resentimiento y el dolor. Es un camino difícil, pero necesario para sanar las heridas y construir un futuro juntos. Pero no perdamos la esperanza. Porque si hay algo que hemos aprendido de las historias de amor, es que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y creo que Serkan y Ozge están destinados a estar juntos, a pesar de todos los obstáculos que se interpongan en su camino. Su historia es un testimonio del poder del amor, de la capacidad de perdonar y de la importancia de luchar por lo que uno cree. A pesar de las dificultades y los desafíos, su conexión es innegable y su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Ahora bien, hablemos de teorías. Porque seamos honestos, a todos nos encanta teorizar sobre lo que va a pasar. Algunos creen que Serkan va a hacer un gesto romántico e inolvidable que derrita el corazón de Ozge. Otros piensan que Ozge va a dar el primer paso y confesar sus verdaderos sentimientos. Y otros, más pesimistas, creen que nunca van a volver a estar juntos. Las posibilidades son infinitas y cada uno tiene su propia visión de cómo debería desarrollarse su historia. Desde los gestos románticos extravagantes hasta las confesiones sinceras y emotivas, todos tenemos una idea de cómo Serkan y Ozge podrían encontrar la felicidad juntos. Yo personalmente creo que va a ser una combinación de todo lo anterior. Creo que Serkan va a demostrarle a Ozge que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a luchar por su amor. Y creo que Ozge, a pesar de sus miedos y sus dudas, va a ceder a sus sentimientos y darle una segunda oportunidad. Creo que ambos tendrán que superar sus propios miedos y dudas, aprender a confiar el uno en el otro y estar dispuestos a comprometerse para que su relación funcione. Será un camino lleno de altibajos, pero al final, el amor verdadero prevalecerá. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que Serkan y Ozge van a volver a estar juntos? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre lo que va a pasar. Sus opiniones son muy valiosas y me encanta conocer sus diferentes perspectivas sobre esta historia de amor. No duden en compartir sus pensamientos y teorías en los comentarios. Y ahora hablemos del futuro. ¿Qué le espera a Serkan y Ozge? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Formarán una familia? ¿Superarán todos los obstáculos que se les presenten? El futuro es incierto, pero eso es lo que lo hace emocionante. ¿Serán capaces de construir una vida juntos a pesar de los desafíos y las dificultades? ¿Encontrarán la felicidad y la paz que tanto anhelan? Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que nos mantienen enganchados a esta historia. Porque seamos sinceros, todos queremos verlos felices, juntos y enamorados. Queremos verlos superar sus miedos, sus inseguridades y construir un futuro juntos.
Queremos verlos crecer como personas, aprender de sus errores y construir una relación sólida y duradera. Queremos verlos convertirse en la pareja que siempre supimos que podían ser. Y yo por mi parte estoy dispuesto a seguir acompañándolos en este viaje, a analizar cada uno de sus movimientos, a celebrar sus triunfos y a consolarlos en sus derrotas. Porque como ustedes soy un fanático de esta pareja y creo que su historia de amor merece ser contada. Su historia es un reflejo de las complejidades del amor, de los desafíos de la vida y de la importancia de luchar por lo que uno cree. Es una historia que nos inspira, nos emociona y nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y ahora, para concluir este vídeo, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado el reencuentro de Serkan y Özge, hemos diseccionado sus miradas, sus conversaciones y sus silencios. Hemos teorizado sobre su futuro y hemos compartido nuestras opiniones sobre lo que va a pasar. En resumen, hemos pasado un rato increíble hablando de una de nuestras parejas favoritas. Hemos explorado las complejidades de su relación, los desafíos que enfrentan y las posibilidades que les esperan. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis opiniones con ustedes y saber que hay personas que comparten mi pasión por esta historia de amor. Su apoyo es muy valioso para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció el reencuentro de Serkan y Özge? ¿Creen que van a volver a estar juntos? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo como creador de contenido. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.